Vamos a señalar con el dedo a quienes cometan estos delitos y los vamos a calificar como terroristas. Los vamos a perseguir y los vamos a meter a la cárcel. Eso es lo que haremos con ellos. Y nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional, en el marco de la declaratoria de emergencia, podrán actuar con esta herramienta, que es la declaratoria de estado de emergencia, para perseguir de una manera más eficaz el delito. Y para culminar con esto, nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional que actúen en el marco de estos estados de emergencia, dentro de los planes, siguiendo órdenes, etcétera, solamente van a poder ser juzgadas, investigadas y juzgadas de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución para ellas, que es en el fuero privativo policial militar. Saludos a todos los seguidores y seguidoras del programa Conversando del diario El Regional de Piura. Una vez más con ustedes para llevar adelante información importante para el país. Y el Poder Ejecutivo cumplió con lo que había comentado, ofrecido y ampliado también en sus declaraciones. Presentó el proyecto de ley que busca modificar el decreto legislativo número 635, que es el Código Penal, e incorporar además el delito de terrorismo urbano. Un proyecto de ley que ha sido duramente cuestionado por los especialistas y que el Congreso de la República, y lo vamos a ver luego, intenta aprobar mezclando con otros 13 proyectos o más tal vez que existen en el Congreso de la República. Se considera en esta norma o proyecto de norma calificar como tales al sicariato, a la extorsión, los cuales obviamente facilitarían la intervención de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales para calificar, o sea, como tal. Incluso, y este proyecto de ley, y eso es lo que nos motiva en el comentario nuestro, incorpora o reactualiza un procedimiento de la década del fujimorismo, es decir, someter todos los delitos que puedan cometer los militares y los policías, someter al fuero militar. Y vamos a comentar luego, hemos escuchado además en las palabras de Gustavo Lino Adriancén Olaya, referirse a esta reactualización, porque ya existió. Simple y llanamente, después se buscó, se trató de construir un Estado democrático, pero parece ser que en esta época nos estamos olvidando de lo que somos y nos estamos ubicando más en un régimen autoritario. Somos ya un régimen híbrido que violenta algunas normas. Y en esta oportunidad no solamente vamos a ver este aspecto, sino vamos a culminar con la posición de Fernando Rospigliosi Capurro referido a la reciente sentencia que da justicia por la muerte, por el asesinato de un periodista. Pero ¿quién es Gustavo Lino Adriancén Olaya? Vamos a ratificar una vez más, porque esto no podría, quedar de esa manera. Por lo menos deberíamos darlo a conocer, ¿no? El presidente del Consejo de Ministros fue en su momento embajador. Se entiende que era un conocedor de los derechos humanos, pero hoy no tanto es un conocedor, sino tiene una actitud de violentar todos los tratados que puede haber suscrito el Estado peruano en derechos humanos. Aunque lógicamente ahora aún tiene un poco de contemplación, porque indica que en el Consejo de Ministros no se ha aprobado el retiro de Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero cuando ingresó a este cargo, nosotros manifestamos que era el escudero de Dina Boluarte Segarra. Porque ante un caso comentado en los medios de comunicación, de inmediato salía a responder. Y sigue haciéndolo además. O sea, escudero sigue siendo escudero. Para muchos es un felpudín y para otros le tiende la alfombra a Dina Boluarte para que de alguna manera se engañe que está actuando bien. Y, por ejemplo, se ofende cuando no solamente los medios de comunicación, sino también el presidente de la Comisión de Fiscalización habla sobre el uso del vehículo El Cofre e indica que no tendría autoridad para juzgar con imparcialidad, cuando lo que ayer se dijo justamente sobre el uso del vehículo El Cofre, que existen evidencias
que demostrarían el mal uso de ese vehículo, donde habría fugado o se habría permitido que Vladimir Cerrón busque otro escondite al haber sido ubicado por la Policía Nacional del Perú. El caso está en proceso de investigación. Sabemos que el Congreso protege a Dina y que posiblemente no se permita convertir en comisión investigadora a la comisión de fiscalización, lo que sería, pertinente. Sí, claro, se tiene como objetivo conocer la verdad. Considera que su lideresa es Dina Ercilia Boluarte Segarra. Si Gustavo Lino considera como su lideresa a Dina Ercilia, ya dice, mucho, ¿no? Lo dejamos ahí. Se enciende cuando hablan de los asesinatos ocurridos en el país. Claro, él no era presidente del Consejo de Ministros, lo era Alberto Otárola, pero lo cierto que se ha demostrado que 49 peruanos fueron asesinados por las Fuerzas Armadas y fuerzas policiales. Y eso debe tenerse bastante en cuenta. Pero también se lava las manos cuando se trata de los proyectos aprobados por el Congreso, no observados por el Ejecutivo, y cuando se critica estos proyectos, de inmediato dice, nosotros no lo hemos validado, sino ha sido el Congreso. Se lava las manos respecto a la responsabilidad que tiene el Ejecutivo de siquiera observar las normas cuando no cumplen la constitucionalidad que deberían cumplir, ¿no? Y tiembla también cuando le hablan de derogar algunos proyectos que están causando perjuicio en el país, tipo, por ejemplo, la ley 32-108, que es del crimen organizado. La mayoría de peruanos solicita que se deje sin efecto esa norma. A él le preguntan y de inmediato responde que él es respetuoso de la independencia del Congreso de la República. El Poder Ejecutivo por lo menos tiene el derecho de opinar o la obligación de opinar respecto a la pertinencia de estas normas, más aún cuando vivimos un estado bastante crítico respecto al crecimiento del sicariato y de la extorsión. Y para el colmo, creo que esta es la cereza del pastel respecto a este proyecto de ley que ha sido presentado el día de hoy. Los militares y los policías que disparen en estados de emergencia serán sometidos al fuero militar. Es decir, estamos regresando con esta norma a la época de Alberto Fujimori. Debemos tener bastante en cuenta lo que podría suceder, porque esto simple y llanamente es un retroceso, es desconocer que vivimos en un Estado de Derecho y que se pretende proteger a militares y policías que se puedan exceder en el cumplimiento de sus responsabilidades. Bastante atentos, por lo menos el funcionamiento de los fueros militares no tienen nada significativo como para considerarlos como referencia y como de utilidad innegable para el país. Otro aspecto a tener en cuenta, hoy hablamos, de la posibilidad o difundimos la posibilidad que se realice el paro de transportistas. Casi el 100% viene funcionando, dice el dirigente de los transportistas, casi el 100%. Pero ellos han puesto en la mesa algunos aspectos a tener en cuenta, de lo contrario estarán impulsando un paro nacional de transportistas. Piden, por ejemplo, derogar la ley 32-108, que es del crimen organizado. Los transportistas, los especialistas, personas informadas solicitan que esta ley se deje sin efecto. El Ministerio Público también, el Poder Judicial pide que hayan leyes más pertinentes, pero al Congreso de la República, como sabemos, no le interesa en absoluto las observaciones y los cuestionamientos que se puedan hacer. Le piden además al Poder Ejecutivo la no aprobación de la ley de terrorismo urbano, que es justamente lo que estamos comentando. Se va a tramitar, el presidente del Congreso ha manifestado que se estará tramitando esta norma, por lo tanto se daría pie a que los transportistas
adopten una decisión más radical con todo lo que ello significa. Y además solicitan al Poder Ejecutivo cumplir los compromisos asumidos por el gobierno y no solamente con la declaratoria de emergencia, pues la extorsión y el sicariato sigue causando pánico en la capital de la República y es probable que se extienda a otros lugares. Y Andrés Hurtado Chibolín, informamos en la víspera respecto a que se le dictó 18 meses de prisión preventiva. Obviamente es una medida que permite que el Ministerio Público prosiga con sus investigaciones. Indicamos que él hizo todo como para que le dicten esta medida limitativa de su libertad. Por ejemplo, no demostró arraigo laboral, trabajaba antes en Panamericana, le rescindieron o le suspendieron el contrato. Dijo trabajar en otra empresa que igualmente rescindieron la posibilidad de que se ejecute ese contrato. Tampoco demostró arraigo domiciliario y además simuló no tener capacidad de aprehensión o de retención de textos, ¿no? Algo que el juez Juan Carlos Checkley no lo ha tomado en absoluto en cuenta. Y existe una polémica, vamos a agregar en todo lo que hemos manifestado de Andrés Hurtado Chibolín. Se dice que posiblemente tenga primaria, que tenga secundaria. Se expresa que por propia declaración de él mismo solamente tiene 5º año de primaria. En el documento nacional de identidad se precisa que tiene secundaria completa. Y muchos consideran que Andrés Hurtado es mitómano, que no dice la verdad. En parte puede ser cierto porque es un personaje exuberante, le gusta hacer ostentación de aquello que presuntamente tenía y que ahora ha demostrado que no le pertenece. Pero lógicamente el documento nacional de identidad no indica en absoluto qué grado, qué nivel de estudio has logrado. Por lo tanto, debemos de creerle a Chibolín, tanto en sus declaraciones que constantemente hacía cuando estaba en libertad, que solamente tiene 5º año de primaria. Y quizá, por eso ha sido él mismo se ha expuesto a lo que le viene, sucediendo. Ya Chibolín descansa en un penal dispuesto por el Instituto Nacional Penitenciario, ¿no? Por los 18 meses, y es probable que de culminar antes el proceso, la condena lo lleve a una situación totalmente diferente. Y terminamos con esta nota que nos parece bastante anecdótica y que es de alguna manera el ejemplo de un personaje que fue principista en su momento y que tuvo una mutación, muy lamentable. Y nos referimos a Fernando Miguel Rospigliosi Capurro. ¿Cuántas veces hemos escuchado declarar al ex Rospigliosi y al ahora nuevo Rospigliosi? Uno antes de ser fujimorista, otro Rospigliosi ahora en su condición de fujimorista. Rospigliosi es bachiller en Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, por lo menos en su declaración jurada no indica tener título obtenido en esta universidad, solamente es bachiller. En el año 2019 declaraba en contra del fujimorismo y, por ejemplo, manifestaba que habían tenido un comportamiento inadecuado a la bancada de Fuerza Popular frente al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Luego también observaba la prisión preventiva de Keiko Sofía Fujimori, manifestaba de que sus posibilidades electorales para el año 2021 eran prácticamente nulas, pero es justamente en el periodo electoral que él se adhiere al fujimorismo, ¿no? Luego también, cuestionaba la decisión de Fuerza Popular de imponer a Martín Vizcarra como presidente. Al vacar a Pedro Pablo Kuczynski asume Martín Vizcarra. Se creyó en algún momento que Martín Vizcarra podría
seguir los lineamientos de Fuerza Popular, como lo viene haciendo ahora Dina, pero no sucedió así. Tuvo un actuar totalmente independiente y algunas equivocaciones políticas que al final le costaron también el cargo. Y también, o sea, cuestionaba, criticaba, era duro para Fuerza Popular, pues criticaba la decisión de esta organización política de sancionar a Kenji Fujimori, el cual incluso se encuentra en estos momentos condenado, justamente por la actitud de Fuerza Popular que lidera su hermana, ¿no? Y el motivo, o sea, de fondo fue el haber logrado el indulto de Alberto Fujimori, que después fue invocado por Keiko Sofía Fujimori. Es todo un laberinto que ha culminado. Pero en esta oportunidad, el señor Rospigliosi está cuestionando la decisión del Poder Judicial de sentenciar al marino Alberto Rivera Valdeavellano. Él ha sido considerado como autor mediato del asesinato del periodista Jaime Ayala Julca y que nosotros lo comentamos también en este espacio. Para él, el militar tiene 82 años y no debería habérsele condenado porque él, o sea, impulsó y promovió una norma para protegerlo. Esa es la realidad. Pero resulta que el poder, o sea, judicial también hace control de constitucionalidad y fundamentalmente en estos casos de convencionalidad. Y concluyó de que esa norma no era aplicable en el caso, o sea, mencionado, que es un delito referido a los derechos humanos. Podemos escucharlo y nos vamos a dar cuenta de la catadura moral de este personaje, que de ex anti-fujimorista se ha convertido en un activo fujimorista y más aún en defensor de las normas que promueve esta organización política. Escuchemos. El lunes 30 ha sido condenado a 18 años de prisión el almirante Alberto Rivero. Su delito, haber luchado contra el terrorismo en la peor época, en 1984, en Huanta, Ayacucho. Magistrados prevaricadores y politizados han violado la Constitución y una reciente ley del Congreso que señala claramente que los alcances de la lesa humanidad solamente se pueden aplicar desde el año 2002. Este hecho ocurrió en 1984 y ya no puede ser juzgado 40 años después. Esta sala de magistrados prevaricadores y politizados debe ser sancionada de inmediato. Estos jueces y fiscales liberan a delincuentes y persiguen a miembros de las fuerzas del orden, a militares y policías que derrotaron al terrorismo y persiguen también a los policías que se enfrentan y abaten delincuentes. Esta situación es la que nos ha llevado a este caos, a este aumento de la delincuencia. Este sistema judicial no está a favor del país, no está a favor de los ciudadanos, está en contra de los ciudadanos y está en contra del país. Tiene que ser reorganizado inmediatamente y estos jueces y fiscales prevaricadores tienen que recibir todo el peso de la ley. Y así, escuchando a Fernando Miguel Rospigliosi Capurro, un personaje a tener en cuenta. Obviamente, llegar a su edad en esas condiciones no es lo más recomendable. Lo idóneo hubiera sido que se mantenga en la línea que siempre tuvo y que evalúe mejor, o sea, sus decisiones para no hacer el ridículo nacional y quedar como un personaje que no debería ser valorado en absoluto respecto a sus cualidades. Eso se llama transfugismo ideológico, se podría decir. Podríamos llamarlo como un saltimbanquis, pero lo cierto es que no tiene ninguna contemplación y tampoco vergüenza en defender una ley que obvia, o sea, los tratados y las convenciones que haya suscrito el país en derechos humanos y que ponen la indefensión a las víctimas. Muy bien, amigos, gracias por habernos escuchado. Seguiremos informando y no se olviden de suscribirse al canal y de dar un like para seguir incentivando al personal y seguir, o sea, produciendo este tipo de contenidos. Hasta la próxima.